Víctor, muy buenas y muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes y un placer estar aquí con todos vosotros. Víctor, estaba ahora recordándonos Raquel, ¿no? Esa sesión de dudas que estamos viendo en Estados Unidos. Veíamos una apertura en tono mixto, el único que estaba cayendo era el Nasdaq, pero parece que se está empezando a dar la vuelta en la sesión bursátil, pues el resto de índices, el Dow Jones, el Standard & Poor's 500, que por cierto, el Standard & Poor's, ahora comentaremos algunos de los principales niveles a vigilar porque anoche renovaba de nuevo en ese cierre máximos históricos. Jornada repleta de resultados empresariales, bueno, toda la semana realmente, que también vamos a ahondar en algunas de las claves de algunos de los principales nombres protagonistas, pero ahora mismo si miramos al Nasdaq, si miramos al Standard & Poor's 500, ¿cuáles son las principales referencias que tenemos que tener en cuenta? Bueno, el Nasdaq, bien como dijimos ya prácticamente hace 2 o 3 semanas, precisamente aquí en la Bolsa de Madrid, ya comentamos que lo más probable es que no cayese Estados Unidos más de un 8, un 7%, porque la liquidez y la presión alcista del mercado hacía que todo fuera para arriba. En general, las bolsas, ahora mismo en el Nasdaq ha cumplido 2 impulsos bajistas de corto plazo. Los niveles a vigilar se han cumplido, las resistencias han llegado a los prácticamente 14.500, 14.400 puntos y desde ahí justamente donde dijimos es donde ha empezado a recuperar el mercado tal y como comentamos a los alumnos de victorgambolsa.com y Planeta Bolsa. Dijimos prudencia porque el mercado sigue teniendo muchísima fortaleza, existe muchísimo momentum y es lo mismo que ha ocurrido en el S&P. S&P que por cierto, como decíais, ya empieza a batir máximos, está en los 4.500, probablemente camino de los 5.000 de cotas superiores después de haber consolidado durante un tiempo prudencial y mostrando muchísima fortaleza. Así que S&P camino de los 5.000 puntos que los veremos y niveles y soportes a vigilar los 4.000 y 4.300, 4.200 que es donde pasan los soportes principales actualmente. Tomamos nota de esos niveles a vigilar en el Standard & Poor's, también en el Nasdaq, en una sesión en la que, como decimos, hay varios nombres protagonistas. Luego pasaremos ya a la sesión europea y española, pero en Estados Unidos, nombres como Snap, que se estaba dejando más de un 20%, Intel en torno del 10% de caída, o luego Mattel, que en pre-market estaba subiendo bastante, en torno al 7%, y luego ha empezado a darse la vuelta. Por empezar por Snap, que es la matriz, la dueña de la famosa red social Snapchat. Decía, ¿no?, que el ingreso publicitario había ido peor de lo esperado, echaba un poco las culpas también a Apple, diciendo que esos cambios en materia de privacidad no le habían favorecido, pero realmente, ahondando un poquito más en esta compañía, ¿qué es lo que tenemos que vigilar? Bueno, en Snap, primero decir que desde la pandemia es una de las grandes favorecidas de prácticamente la bolsa americana, porque se ha multiplicado por 3, ha subido un 300%. Desde ahí, ¿qué podemos esperar en una empresa que ha subido un 300%, que además es muy volátil? Lo que podemos esperar es que finalmente consolide zonas, se apoye en su media de 30 sesiones y sí que es verdad que los resultados, en el caso de que no sean lo esperado o hay algún tipo de pero, como es en este tipo de caso con el tema de la privacidad de Apple, lo más probable es que acaben descendiendo y acaben descendiendo fuerte. Estas correcciones son relativamente normales, son muy abultadas para lo que suele ser la mayoría de la bolsa americana. Es verdad que los resultados tampoco son tan graves, no son tan malos. Sí que es verdad que en tema publicitario pues no está yendo del todo bien y por eso se ven afectadas quizás también en parte Google, Facebook o podrían verse afectadas. Pero es una empresa que tras una alza no entra en ningún tipo de crisis, obviamente. Va a costar recuperar ese 20% y volver a máximos, pero ahora quizás le toque un periodo mucho más lateral donde los fondos y tanto inversores como fondos intentarán ir cogiendo durante estas semanas y próximos días posiciones. En cuanto al tema de Mattel, juguetera, una empresa fascinante, viene haciéndolo muy bien, es de las mejores de Estados Unidos, sector defensivo. Ya ha dicho, bueno, los resultados han sido espectaculares, ya ha dicho que además va a doblar su flota y personal para asegurar todas las entregas en Navidad y para que no haya problemas como está viendo en los puertos, como está viendo con inventarios y material de shipping que está fallando. Y en el caso de Intel sí que es verdad que los resultados no han sido tan malos, creo que había unos ingresos de 19.000 millones de dólares. Lo que pasa es que aquí el mercado está reinterpretando que su competidor AMD lo está haciendo muchísimo mejor, o Nvidia, o otras como en Europa, como ASML Holdings, y probablemente le están ganando muchísimo terreno. Entonces, dentro del gráfico podemos ver que se ha lateralizado, ha empeorado bastante, tiene un rango lateral bastante claro, y desde ahí es la gran perjudicada dentro de que los resultados no hayan sido tan buenos.
Bueno, tres nombres del día que vigilamos muy de cerca y luego en la sesión europea sí que me gustaría que vigiláramos un poco, ¿no?, algunos niveles relevantes dentro del DAX de Frankfurt o del IBEX 35, que hoy está realmente muy volátil, ¿no? Lo vemos repuntando muy planito al alza, muy planito retrocediendo a la baja, hoy bastante penalizado con algunos valores turísticos. Sí que es cierto que bueno, estamos viendo cómo se están aumentando los temores en medio de esa mutación de la variante Delta del coronavirus. Hoy Reino Unido lanzaba también un mensaje importante, reconocían los expertos en sanidad, tenemos problemas, eran las palabras literales que decían, y además teniendo en cuenta que también ya hemos empezado esa temporada de resultados, teníamos las cuentas de Bank Inter, la semana que viene seguimos con otras compañías, las principales entidades bancarias van a presentar sus cuentas la semana que viene y con esos 9.000 puntos que vamos perdiendo y vamos consiguiendo de nuevo, ahora mismo donde tenemos la resistencia y sobre todo cuál sería el nivel siguiente si la superamos. Bueno, pues por empezar por el IBEX, la gente está siendo, yo creo, demasiado negativa con el IBEX en las últimas semanas. ¿Esto por qué está ocurriendo? Porque el IBEX, desde la caída del coronavirus, ha subido muchísimo más que sus competidoras, que los índices americanos, que los índices europeos, porque la presencia de sectores bancarios, sector defensivo, sectores cíclicos, ha repuntado bastante y lo está haciendo muchísimo mejor. Sí que es verdad que ha habido una recogida previa de beneficios en el mes de septiembre, finales de agosto y lo que estamos viendo durante octubre, y claramente está lateralizando. Sí que hay una figura muy, muy interesante en el IBEX, porque ojo de superar, como tú decías, los 9.000, 9.050 puntos, porque ya dijimos ayer en Planeta Bolsa para todos los alumnos que si superaba esos 9.000 puntos, activaría un segundo impulso de Fibonacci hasta los 9.300, que sería donde prácticamente tiene las resistencias actualmente más importantes para seguir en subida libre. La verdad que yo no creo que Europa, ya lo comenté la otra vez, tiene mucho margen para hacerlo mejor que Estados Unidos. Es verdad que al IBEX todavía le está costando, pero creo que todavía tiene fuerza para seguir por arriba. Y por resumir un poquito, el DAX, bueno, ahora mismo apoyándose, haciendo un poquito peor que países nórdicos como Copenhague, Noruega, Suecia. Lo que está haciendo el DAX es apoyándose en los 14.800, es su resistencia clave. Ahí precisamente hace unas semanas dejó un doble suelo hasta los 16.035 puntos, que cumplió al TIC, desde ahí retrocedió, y en esos 14.800 no debería perderlos, no se debería torcer la media de 30 semanas para seguir con las alzas en un DAX que, por cierto, ya pues, obviamente volvió a máximos después del COVID y obviamente está haciéndolo muchísimo mejor. Así que muy buena presencia también de las empresas alemanas. Bueno, 14.800 en el DAX, a ver si el IBEX 35 consigue ya romper esa resistencia que tienen los 9.000, 9.050 para ya irse hacia los 9.300 y de ahí seguir subiendo. Mientras tanto, en la sesión europea, en el K40, una compañía que está cotizando en positivo con alzas superiores al 5% es L'Oréal, además bastante fortalecida por por su negocio más premium en China. Estamos viendo cómo China apuesta cada vez más por el lujo en medio de una clase media pujante, a pesar de todos los desajustes que pueda haber en medio de la crisis sanitaria, pero L'Oréal parece que está bastante bien posicionada en el mercado chino y eso la está upando bastante. ¿Cuáles serían los principales niveles o principales referencias que tenemos que tener en cuenta en esta compañía? Bueno, L'Oréal la verdad que es una de las mejores empresas del Eurostoxx y de Francia porque ellos lo valen y la verdad que lo está haciendo muy bien junto con Kering, junto con Hermès, unas empresas de lujo fantásticas que están demostrando muchísima fortaleza. Porque en gran parte, como vosotros habéis dicho, el mercado chino está tirando al alza, un mercado y una economía que ha pasado del mundo rural a las ciudades en masa. Recordemos que son más de 1.000 millones de habitantes y obviamente están demandando productos europeos, marcas como Gucci, Kering, Louis Vuitton, están haciéndolo muy bien, están viendo su negocio reforzado. L'Oréal ha batido todas las expectativas, está haciendo unos números increíbles también en este último trimestre, en este tercer trimestre, y lo que podemos esperar desde ahí, lo que hemos visto en el gráfico técnico es que estaba en máximos, desde ahí ha corregido, como ha venido siendo lo habitual también en el sector de lujo y viajes, como decías también la parte de IBEX 35 ha corregido bastante, pero en el caso de L'Oréal nos ha dejado una figura chartista en el gráfico, que es un hombro cabeza a hombro, dos valles más pequeños con un valle central invertido. Entonces ese pequeño hombro cabeza a hombro suele ser posiciones de acumulación para luego
desde ahí volver a coger empuje y volver a subir, y como vimos hoy ha quedado activado porque el gráfico ha abierto bastante más arriba de donde estaba. La verdad que hoy está subiendo creo que un 5, un 6%, y la verdad que es una empresa de referencia brutal, con no muchísima volatilidad. No es el caso de Snapchat, no es el caso de otras compañías tecnológicas. Es un negocio muy consolidado, defensivo y recurrente, con un proceso muy maduro, ¿no? en todo el tema económico de cosmética. Así que muy buenos números, un CAC que lo está haciendo también bien, que está intentando reforzar y coger de nuevo impulso, y la verdad que una empresa excelente. Pues nos quedamos con esas referencias, algunas de las principales protagonistas del día con esas cuentas que están presentando al mercado. Temporada de resultados todavía nos queda muchísimo. A partir de la semana que viene la banca en España va a cobrar protagonismo, y ojo, porque el resto de las bancas en Estados Unidos también van a rendir cuentas después de que Netflix haya abierto la veda esta semana. Seguimos vigilando desde el parque español, Raquel, todo lo que está ocurriendo en los movimientos bursátiles de la sesión, a ver cómo cerramos realmente la semana. Gracias, Marta. Gracias también a